Muy buenas noches, que Dios les bendiga a todos. Quisiera llamar su atención al capítulo 21 del libro de Génesis. Aquí en esta Biblia que tengo yo aquí, el encabezamiento dice nacimiento y casi sacrificio de Isaac. Curioso, ¿no? Casi sacrificio. Bueno, a efectos de la fe, en realidad el sacrificio se efectuó. Dios así lo tomó, como ya realizado, aunque no se hizo evidente, ¿no? Concreto, literal, la palabra que querramos usar, pero sí fue recibido como un hecho de parte del Señor. Bueno, dice así: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién diera a Abraham que Sara habría, o quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz, Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de piedra o un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios,
que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pactos. Entonces Abraham puso 7 corderas del rebaño aparte y dijo a Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvas de testimonio, me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por tanto, llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol, un tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos años. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de compartir unos pensamientos en tu palabra que puedan ser de edificación para cada uno de los que escuchan. Gracias, Padre, por tu ayuda, por tu auxilio, porque separados de ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aunque ha sido un poco larga la lectura, creo que es importante para poder avanzar después en cuanto a lo que queremos destacar aquí. Pues como ya leímos, el tema de este capítulo es el nacimiento y sacrificio de Isaac, que como usted dice la primera anotación antes de comenzar, usted podrá leer que quizás en algunas Biblias el encabezamiento que hacen los traductores, o de, bueno, ya esto en realidad no es parte del texto, pero es lo que anuncia el tema que se va a tratar. Dice aquí, nacimiento y casi sacrificio de Isaac. Pero en otras Biblias podemos leer el nacimiento y sacrificio de Isaac. Porque a los ojos de Dios, en realidad, el sacrificio se efectuó. Como, bueno, vemos en el autor a los Hebreos, así lo enfoca. En realidad, fue un hecho contable para Dios. Porque en el momento en que iba Abraham a levantar el cuchillo sobre su hijo, el ángel lo detuvo y le dijo, detente, Abraham, porque ya sabemos que temes a Dios. Es como si se hubiera realizado. Además, hay una, no sé cómo llamar, si era una fábula o una tradición, sería la palabra más correcta, una tradición judía que afirman que en realidad Isaac fue sacrificado, pero que Dios lo levantó de los muertos. Pero eso no es más que una especulación, es algo que se dice, ¿verdad? Con algunas fuentes judías, entre la tradición oral de Israel. Ahora, viendo al tema, los versículos 1 y 2 habla de la visita que Jehová hace a Sara, como ya él había prometido, y también dice, hizo Jehová con Sara como había dicho, o sea, cumpliendo la promesa. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Estos primeros 2 versículos nos dan una gran verdad. Y es la verdad
de que Dios es fiel, que Dios no puede negarse a sí mismo, que el Señor cumple cada una de sus palabras, cada una de sus promesas. Él las lleva a cabo de una manera completa y eficaz. Lo que aprendemos aquí además es que Dios hace el cumplimiento de sus promesas en el tiempo de Él y a la manera de Él. En este sentido, Dios no necesita de la ayuda del hombre para realizar sus propósitos. Lo que nosotros debemos aprender como creyentes es que debemos creer a la palabra de Dios, a sus promesas, a lo que Él nos ha dicho. Tenerlo por seguro de que no hay nada en el mundo que pueda impedir que Dios cumpla su palabra, sus promesas. La otra parte es que nos toca esperar. Yo sé que esta no es una de las funciones más atractivas que nosotros tenemos. No es que disfrutemos esperar. Realmente, como dice el dicho, la espera desespera, y estamos prestos siempre a que las cosas sucedan al tronar de los dedos. Pero la verdad es que no podemos apresurar a Dios. Nosotros no podemos acelerar la obra de Dios porque hagamos alguna cosa como declarar o como confirmar o con no sé cuántas palabras usan muchas de estas personas del movimiento de la fe y la prosperidad. No importa cuánto usted declare y cuánto usted diga, las cosas van a suceder en el tiempo de Dios y a su manera. Y una demostración de verdadera fe en el creyente sería esa: esperar pacientemente en el Señor, tener la seguridad de que Dios va a obrar en lo que Él prometió, porque Él no puede negarse a sí mismo. Hay mucha más fe en esta actitud de creer a Dios y esperar en su tiempo y en su voluntad que en pretender cambiar las cosas a través de supuestas palabras de fe. Nos toca a nosotros confiar en Dios y esperar. Y seguramente el resultado va a ser lo que dijo David en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y Él me libró de todos mis temores. Él extendió sobre mí su mano y me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre piedra. Pero pacientemente esperó David en el Señor ante las diferentes circunstancias difíciles que le tocó vivir. No necesita Dios de nuestra ayuda. De los versículos del 1 al 7 encontramos aquí un cuadro que humanamente hablando era completamente imposible que sucediera. Porque que un hombre, aún en los tiempos de Abraham, había longevidad, la gente vivía mucho más años que ahora, pero que un hombre a la edad de 100 años tuviera un hijo con una esposa que también era anciana, que había dejado ya la costumbre de las mujeres, es decir, había dejado de menstruar, y que todavía viviera para criar a ese hijo hasta que el hijo fuera un adulto. Eso es absolutamente imposible. No había probabilidad alguna de que esto fuera a suceder. Que una mujer anciana con un hombre anciano tuvieran un hijo cuando ya no podían tenerlo y que todavía viviera para ver crecer al hijo. Realmente esto es algo increíble. Sería
muy bien un argumento para un cuento infantil, pero sabemos que fue una realidad palpable. ¿Por qué? Porque creemos en la narrativa de la palabra de Dios, en el milagro que se efectuó en la vida de Abraham y en la vida de Sara. Solo pudo haber sido posible por la intervención divina. No había manera alguna de que el hombre lo pudiera hacer. Por eso es que lo imposible es la especialidad de Dios. Es su oficio cotidiano. O sea, acostumbramos a ver a Dios diariamente haciendo posibles las cosas que para los hombres no son posibles. Porque esa es su especialidad. Y el mismo Jesús lo ratifica en su ministerio cuando dice: ¿habrá algo que sea difícil para Dios? Definitivamente no hay nada que sea imposible para Dios. Pero es para Dios, no para nosotros. Se nos está queriendo enseñar que para nosotros también todas las cosas son posibles y que podemos hacer que sucedan las cosas por simplemente el uso de la fe. Pero eso es contrario a la enseñanza clara de las Escrituras, que dice que el único que llama las cosas que no son como si fuesen es Dios. El único que puede crear es nihilo, de la nada, solamente a través del poder de su palabra. Es Dios, no nosotros. Los seres humanos no pueden hacer eso. Que en un momento determinado, bajo la operación de los dones espirituales, alguien pueda dar una palabra de fe inspirado por el Señor en el momento y suceda un milagro, pues no lo discutimos. Pero ese no es nuestro oficio, esa no es la rutina cotidiana del ser humano. No, es Dios quien tiene esa potestad, únicamente Dios. Y aquí está Dios operando un milagro, haciendo realidad sus promesas a Abraham y a Sara. Por eso, hermanos, debemos aceptar que nuestros grandes problemas no deben parecernos tan imposibles si permitiéramos que Dios los manejara. No si hiciéramos declaraciones de fe. No, para nada. No, la Biblia desconoce esa actividad del hombre. Esa tendencia tan marcada en los tiempos modernos de que el hombre tiene fe para hacer a través de ella lo que se proponga. Lamentablemente no es así. Pero cuando nosotros dejamos que Dios sea el que obra, que Dios sea quien trabaje en nuestras vidas y nos ayude a bregar con nuestros problemas, entonces sí podemos ver la fe. Sí podemos ver el poder de la fe que descansa en un Dios todopoderoso que está de nuestro lado. Sé que hay circunstancias en la vida que son sumamente difíciles y aún nuestra fe puede ser quebrada. Podemos tener episodios de duda, de zozobra, de incertidumbre, porque somos seres humanos. Pero si nos aferramos a la confianza en Dios y en su palabra y dejamos que Él obre en nuestras vidas, seguramente que Él se va a manifestar y nos va a ayudar a salir adelante. Aquí pues estamos viendo la intervención divina en la vida de una pareja que no tenía ni la más mínima probabilidad de tener el anhelado hijo de la promesa. Pero Dios lo había prometido. En el versículo
más bien de los versículos 8 al 21 encontramos otras cosas que nos llaman la atención. Y creció el niño y fue destetado. E hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado. O sea, en el antiguo Israel, el niño no solía ser destetado antes de los 2 o 3 años de edad. Y ese acontecimiento se celebraba con grandes festejos. Por eso dice el versículo 9, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, versículo, bueno, no, tengo el texto equivocado, pero el hecho es que el destete del niño, que como ya dije ocurría o no solía ocurrir antes de los 2 o 3 años, era un acontecimiento importante en la familia y se hacían grandes festejos para celebrar el destete de un niño. En el versículo 9 lo que encontramos es que Sara se siente de alguna manera agredida, se siente lastimada porque el hijo de Agar, la egipcia, es decir, Ismael, pues estaba burlándose de Isaac. Bueno, podemos entender que hay razón quizás para aceptar más esta palabra de que se burlaba a otra palabra que aparece en otras traducciones. En otras traducciones dice que Isaac jugaba, o sea, Ismael jugaba con Isaac, no que se burlaba. Pero bueno, en realidad encuentro más razón para pensar que la palabra sea que se burlaba, porque si no, pues no había mucha justificación para que Sara se molestara y fuera donde estaba Abraham para pedirle que despidiera a Agar y a su hijo. Pero en realidad jugaba es una otra posible traducción del texto. En el versículo 10 el versículo 10 dice, por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. O sea que, según las costumbres de la época, el hijo nacido de una concubina esclava, podía heredar junto con los hijos de la esposa. Esa era una de las posibilidades, o bien obtener la libertad. O sea, podía heredar con los hijos de la esposa legítima o principal, o podía ser libre. Pero aparentemente Sara estaba temerosa de que finalmente terminaran compartiendo pues estos honores con el hijo de Agar. Y por eso es que se quiere asegurar de que ya no estén más en la casa con Abraham. Pues esto evidentemente hizo sentir mal a Abraham. Como quiera, Ismael era su hijo. Dice el texto bíblico que este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Es decir, que no habrá recibido con muy buena gana, con buen ánimo, esta palabra que Sara le estaba dando. Sara le estaba pidiendo que echara de la casa a Agar y a Ismael. Por eso es que ocurre esto, el temor que Sara tiene de que finalmente terminaran los dos compartiendo la herencia. Ahora, Sara estaba pidiendo esto último por Ismael. No que heredara, sino que fuera libre. Y por eso es que está
avalándose de esta ley, de esta costumbre, y le está pidiendo a Abraham que antes que vaya a heredar junto con Isaac, mejor es que lo liberara. Y eso es lo que ella estaba pidiendo. Abraham, ya como ya dije, se entristece porque él era su hijo y lo amaba. Pero aquí sucede algo que nos da una segunda enseñanza o tercera enseñanza importante en esta noche. Dice, pero Dios le dice a Abraham que escuchara a Sara y que no se preocupara por el muchacho Ismael, ni por Agar, porque él haría de Ismael una gran nación, pero que la descendencia vendría solo por medio de Isaac. Aquí es curioso lo que estamos leyendo, ¿no? Y es que tenemos que aceptar que Dios puede hablarnos por medios no convencionales. No era para nada algo común o rutinario o algo que se viera bien en este contexto que estaba viviendo Abraham con Sara en su época, de que una mujer viniera y te diera un consejo o te pidiera algo como esto, ¿verdad? O sea, no sabemos el espíritu con que Sara lo dijo, pero seguramente como ya estaba molesta porque Ismael se burlaba de Isaac, a lo mejor fue y no como hoy, ¿verdad? Que a veces las mujeres tratan al marido como si fuera un muñeco, ¿verdad? No hubo con toda seguridad no hubo falta de respeto, ni hubo gritos, ni nada de eso. Pero sí presentó su queja o su preocupación, ¿verdad? Y esto no le pareció bien a Abraham. Todo lo que pueda haber sucedido ahí, pues la Biblia no nos dice. Quizás hubo algún intercambio de palabras y Abraham se molestó, pero finalmente Dios interviene y le dice a Abraham que escuchara a Sara y que no se preocupara por el muchacho, porque él tenía para él también una promesa. Lo que debemos aprender aquí es que el Señor nos habla a veces por medios no convencionales. No era para nada convencional de que una esposa se acercara al esposo para ventilar una situación como esta. Sobre todo en esas culturas, ¿verdad? Pero la lección que yo quiero que aprendamos es que Dios puede hablarnos, aun cuando nosotros pensemos de que estamos en lo correcto y tengamos argumentos de sobra para mantener una posición, porque era su hijo. Era su hijo y tenía derecho también a heredar. Pero por encima de todos o de todas nuestras prerrogativas o de nuestros pensamientos, de nuestras conclusiones, está la soberana voluntad de Dios. Y tenemos que estar abiertos, amados hermanos, para que la voz de Dios pueda llegarnos por medios no convencionales. Dios puede hablarnos a través de la esposa, o Dios puede hablarnos a través de un pequeño, de nuestros hijos pequeños, o de un niño en la iglesia o en la calle. Dios puede hacer hasta que las piedras nos hablen. Lo que tenemos que tener nosotros es sensibilidad a la voz de Dios, porque por medio de su Espíritu Él habla a nuestros corazones. Él usa circunstancias y personas que serían para nosotros insospechables como instrumentos de Dios. Pero puede suceder. Dios puede usar a un impío para hablarnos. Usó una mula para hablarle a Balaam. Así que imagínense, tenemos que tener nuestra
mente abierta, libre de prejuicios, libres de orgullo, pretensión de que a nosotros nadie nos puede decir nada más que Dios, de la forma en que nosotros lo concebimos, pero estamos equivocados. No seamos como aquel general sirio, Naamán, que cuando fue a buscar al profeta Eliseo a Israel para que lo curara de su lepra, y Eliseo no lo salió ni a recibir, mandó a su criado. El general dijo, yo dije para mí, este siervo de Dios va a venir y va a imponer sobre mí sus manos y yo voy a ser libre de la lepra. Pero nada del plan que tenía o la ilusión que tenía Naamán en su cabeza sucedió. Simplemente Dios mandó a su criado y le dijo, mira, dile a Naamán que se lave en el río Jordán 7 veces. Hasta eso le pareció mal. No hay en mi país ríos más limpios y hermosos que este río Jordán, sucio y fangoso. Habana y Farfar no son mejores ríos. Tenemos, hermanos, que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y estar listos para escuchar su voz y su dirección a través de cualquier medio y cualquier persona que Él quiera usar. No como nosotros pensemos que se deben hacer las cosas. La descendencia claramente tendría que venir solo por medio de Isaac. Y eso fue lo que Dios dijo. No te preocupes, escucha a Sara y despide a Agar e Ismael, que yo pueda cuidar de él. Yo no me voy a desatender de él. Pero la descendencia viene por Isaac. Interesante. 14 al 22 dice que Dios cuida de Agar e Ismael en el desierto y ratifica su promesa de hacer de Ismael una gran nación, versículo 17, y ocurre aquí un juego de palabras que significa Dios escucha o que Dios escuche, porque Dios escuchó al niño llorar. Entonces, Él está pendiente de nuestras necesidades, de nuestros sufrimientos, de nuestras preocupaciones, como sería el caso de Agar. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer con mi hijo? Ahí lo puso a una distancia prudente para ver, ni siquiera voy a verlo morir. Pero unos eran los pensamientos de Agar y otros eran los pensamientos del Dios Todopoderoso, que en su eterna misericordia cuidó también de Ismael y de Agar. En los versículos de 22 a 34 encontramos un relato similar a este que vemos en Génesis 26 a 31. Pero allí es Isaac quien realiza el pacto con Abimelech, que ya estudiamos. Se puede observar aquí, en este caso, la importancia del testimonio fiel. Abimelech dice a Abraham que él ve cómo Dios le ayuda en todo lo que hace y le pide hacer un pacto con él. Qué interesante, ¿no? El poder del testimonio, el poder de vivir una vida en comunión con Dios, que pueda servir para atraer a otros a la fe que nosotros tenemos, al conocimiento de Dios. La Biblia habla de la influencia que ejercen y que debemos ejercer los justos en la sociedad en la que se desenvuelve. O sea, a través del testimonio que damos de nuestra fe, influenciamos positivamente. Por eso dice que somos luminares en el mundo. Somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Tenemos que ejercer una influencia poderosa de fe en la gente a través de la vida que nosotros vivimos. Abimelech se dio cuenta, dice, este hombre, Dios tiene que estar con él. Cómo Dios lo ayuda en todo lo que hace.
Qué interesante sería que de nosotros pudieran decir lo mismo. No porque tengamos resueltos todos los problemas. No, porque mira, si este sí es un verdadero hijo de Dios, porque mira, tiene muchas riquezas. No. Más riquezas que cualquier creyente tienen los impíos. Hay creyentes millonarios, definitivamente. Pero los que más se destacan por eso no son necesariamente cristianos, creyentes. En este caso, lo que va a hacer que la gente desee saber, indagar acerca de nuestra fe, son nuestras buenas obras. Por eso Jesús dijo a sus discípulos que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que a través de las buenas obras de los creyentes se puede lograr que los impíos bendigan el nombre de Dios, porque van a decir, realmente esta gente son verdaderos hombres y mujeres de fe. Lo contrario también es cierto. Cuando lo que ven no son buenas obras, sino malas obras, entonces blasfeman el nombre de Dios, lo que en el hebreo sería Hilul Hashem. Y el Kiddush Hashem es santificar el nombre. Los impíos santifican el nombre de Dios cuando ven que los creyentes viven una vida de santidad, una vida que agrada a Dios. Pero cuando ven que con sus hechos desmienten lo que creen, blasfeman el nombre de Dios. Bueno, aquí estamos viendo que la vida y el testimonio de Abraham hizo que este hombre, Abimelech, pudiera de alguna manera interesarse por conocer de dónde es que venía ese apoyo, ¿verdad?, hacia Abraham, esas bendiciones. Y es porque Dios lo ayudaba. Por eso el Salmo número 1 sería motivo de reflexión para nosotros, ¿no? Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No dice que sea próspero en sí, sino lo que hace, lo que emprende, es apoyado, es bendecido por Dios, es prosperado por Dios. Y eso lo ven los impíos. Se da entonces el episodio de las ovejas y el pacto que se hizo allí en el pozo. Puede significar el pozo del juramento o el pozo de los 7, como las ovejas que separó Abraham. Por eso es que pudiera tener una analogía con esas 7 ovejas que Abraham separó. Por eso se le llama el pozo de los 7 o el pozo del juramento. De los versículos finales del 32 al 34, aquí dice: así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos, y allí plantó un árbol tamarisco en Berseba, e invocó el nombre de Jehová Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos. Bueno, los filisteos, ese pueblo que ya tanto conocemos por las narraciones bíblicas, invadieron el sur de Israel,
en el siglo XII antes de Cristo. Es decir, varios siglos antes de la llegada de Abraham. Por eso es que se habla aquí del país de los filisteos, porque así era designada aquella región en la época en que se escribió el relato. Por eso dice en la tierra o en el país de los filisteos. Ahora, haciendo un breve resumen, hermanos, de las enseñanzas principales que podemos sacar de este pasaje, ya vimos en primer lugar que debemos entender que Dios es fiel y siempre cumple sus promesas en su tiempo y a su modo. Dios no se atrasa, Dios no se adelanta y hace las cosas en el tiempo preciso. Dice Gálatas 4:4, mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, en el tiempo de Dios, Él envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. No querramos apurar las cosas, no pretendamos ayudar a Dios a solucionar las cosas que no podemos. Hay cosas en las cuales se requiere nuestra participación, pero lo imposible le corresponde a Dios. Segunda lección, Dios no necesita de nuestra ayuda para cumplir sus promesas. Las cumplirá sí o sí, porque es su nombre que está por medio, es su palabra la que está por medio. Dios es todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Pero eso no quiere decir que lo vamos a manipular a nuestro antojo y que vamos a querer emprender algo imposible en el nombre del Señor y Él está obligado a ayudarnos porque nosotros somos sus hijos y porque lo hemos declarado. No me consta porque yo no lo viví, pero sí lo leí en un libro, no recuerdo ni siquiera, hace muchos años, pero narraba los hechos que se dieron en un supuesto avivamiento en Indonesia. Y dice que algunos jóvenes, parece que en medio, no sé el contexto, la verdad no me acuerdo, pero intentaron atravesar cierto río caminando sobre las aguas, porque según ellos, pues Pedro lo había hecho, y porque ellos no podían hacerlo, si es el mismo Dios y tienen la misma fe. Bueno, se ahogaron, así de simple, se ahogaron. Nosotros no podemos creer que todo es posible para nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer a Dios y esperar en Él. Y esperar lo imposible, sí. Que lo imposible se haga posible. Pero eso no es como dice el eslogan ese por ahí que algunos tienen en los carros. Que la fe es la que hace cosas, hace posible todas las cosas, incluso las imposibles. Bueno, depende de la interpretación que le demos y el contexto en que se esté hablando. Pero Dios no está para nada obligado a respaldarme a mí si me tiro de la torre de San Antonio para salir volando, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me voy a reventar con toda seguridad. Hay que conocer las Escrituras, hay que interpretarlas correctamente, y la verdadera fe no es la que trata de que las cosas sucedan, sino las que descansan en Dios para que las cosas sucedan en su tiempo y a su manera. Cuarta lección, Dios puede hablarnos por medios no convencionales. Habló a Abraham por medio de Sara, habló a Balaam por medio de una mula o de un mulo. Puede hablarnos a nosotros a través de nuestra esposa o nuestros hijos o un hermano de la iglesia
un niño, puede hablarnos a través de un acontecimiento. ¿Quién sabe? Solo hay que tener las antenitas conectadas, sensibles a la voz del Señor, a su dirección, para no equivocarnos. Quinta lección: Dios es misericordioso y bondadoso con todos. Con todos. Cuidó de Agar e Ismael en el desierto y cumplió su promesa con ellos también. No solamente para Isaac, solamente que las cosas tienen que suceder como Dios lo ha propuesto, lo ha indicado. Y el hijo de la promesa es Isaac, no Ismael. Pero eso no quiere decir que Ismael lo va a tratar a la patada. No, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y así deberíamos ser nosotros en el trato con nuestros semejantes también. No se justifica la discriminación en ningún sentido en la vida de un creyente. Hacer diferencias entre unas personas y otras por X motivos. No. En Cristo Jesús todos somos iguales. Y eso no quiere decir que todos tengamos los mismos roles y las mismas responsabilidades. Eso es otra cosa. Pero sí, en cuanto a la calidad humana, a los méritos para alcanzar el favor de Dios, todos somos iguales. Ahí no hay favoritismos. Dios no tiene nietos. Tenemos que entender eso para estar dispuestos a permitir que otros también sean bendecidos, que otros también progresen, que se destaquen. Si depende de nosotros hacer algo para ayudarles, hagámoslo. ¿Por qué poner trabas? No se justifica. Y la última lección, la importancia de ser fieles y dar un testimonio cristiano hará que otros vean cuánto Dios nos bendice. Y eso va a hacer que ellos vengan a nosotros inquiriendo sobre esa realidad. ¿Qué tienen ustedes? ¿Por qué es que les va así? ¿Por qué es que aun cuando las cosas no les salen bien, están glorificando a Dios y cantan y alabanzas al Señor? Porque eso no quiere decir que nunca vamos a estar en un calabozo como Pablo y Silas. Pero en el calabozo cantaban himnos al Señor. Eso es lo que hace la diferencia. No es que si tú estás viviendo una vida agradable al Señor, no te va a dar nada, ni un catarro, ni te va a doler un callo, ni te vas a enfermar de nada, y no te va a faltar nada nunca en tu casa. Eso no es realidad. Porque si los principios de fe no pueden aplicarse en todos los lugares, no son principios de fe bíblicos. Si nosotros podemos proclamar que en el Señor podemos tener un empleo y trabajo fijo y seguro médico y dinero, ya sea en efectivo, en crédito para ir a comprar a la tienda y después pagarlo poco a poco, si eso tú no lo puedes aplicar en otros países. En otros países no hay ni seguro médico, a veces ni médicos hay. Ni hay un plato de comida todos los días, ni existe crédito ni nada de eso. Pero hay creyentes fieles. Allá en esos países hay creyentes fieles que no tienen nada de eso, pero tienen una fe que los lleva incluso a dar sus vidas por el Evangelio de Jesucristo. Pueden convertirse en mártires de la fe. Y no es para ellos un problema. No pueden tener una Biblia. Muchos de ellos no pueden tener una Biblia porque está prohibido. Nosotros tenemos Biblias de todas las versiones que querramos.
Biblias de estudio, Biblias con notas, Biblias de... Pero ellos van un paso adelante muchas veces en fe y en compromiso de nosotros. Entonces, hermanos, para que un principio de fe sea bíblico, tiene que ser aplicable en cualquier lugar del mundo, en los países de primer mundo y en los países de tercer mundo, y hay hasta de cuarto y quinto mundo, donde ese mismo principio funciona, pero no necesariamente de la manera en que nosotros pensamos. Así que bueno, Dios nos ayude, y esta experiencia de Abraham y Sara con el nacimiento de Isaac y la manera en que ellos vieron allí moverse la mano de Dios nos haya servido a nosotros en esta noche. Que la paz de Cristo sea con todos. Sigamos orando por nuestras necesidades. Recordemos, hermanos, por favor, a nuestro hermano pastor Javier de Hoyos. No dejemos de orar por la vida de nuestro querido hermano, que está en una condición de salud delicada. Oremos por nuestra hermana Silvia Chavarrilla, que también necesita de un toque de Dios para su cuerpo, para salud. Y así, bueno, los hermanos de la iglesia, no olvidemos a los enfermos, a los ancianos que necesitan de nosotros, de nuestras oraciones. Oremos los unos por los otros y busquemos la bendición de Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú a través de este episodio bíblico hablas a nuestros corazones y nos recuerdas, Señor, cuán importante es creer en ti y esperar en ti en todo momento. Tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Gracias, porque si tú estás con nosotros, ¿quién puede estar en contra, Señor? En el nombre de Jesús recordamos a nuestros hermanos Javier de Hoyos, nuestra hermana Silvia Chavarría, y pedimos un milagro para ellos, Señor. Nada es imposible para ti, como lo hemos visto aquí. Y sabemos, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El que le dio un fruto a Sara en su vejez y a Abraham es el mismo que puede sanar y limpiar nuestros cuerpos de cualquier enfermedad, Señor. Porque nada es imposible para ti. Lanza la palabra, Padre, para que nuestros hermanos alcancen sanidad. Porque tú, Señor, eres bueno y tu misericordia es eterna. Te rogamos que bendigas a nuestra iglesia de sus flores. Tú sabes cuánto te necesitamos, Señor. Que tú sigas obrando, poniendo todo en su lugar, porque tú eres fiel, Señor. Llévanos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Guárdanos a todos muy cerca de ti en esta noche. Te lo pedimos con humildad en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Feliz noche.